Si recordáis, hemos estado hablando acerca de algunas de las cosas que aparecen en la Biblia. Y unas cosas muy buenas. Unas cosas muy buenas, sí, sí. Hemos estado hablando tres semanas sobre algunas de las cosas y también estuvimos hablando hace un mes, si os acordáis, de la palabra nada. Entre la nada y la cosa hemos tirado el mes de agosto. Y parte de julio también. Y hoy me gustaría que pudiéramos ver algunas cosas abiertas en el Evangelio de Lucas, que creo que también son cosas muy importantes que aparecen en este precioso Evangelio. La primera cosa que quiero que veamos la encontramos en el capítulo 3 de Lucas, versículos 21 y 22. Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22. ¿Quién lo tiene para poder leer? Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y salió del cielo una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto mi complacencia. Muy bien. En la versión de lenguaje actual dice: cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre... Bueno, creo que esa ha sido... luego el Espíritu Santo bajó sobre forma de paloma, luego se oyó una voz que del cielo decía: Tú eres mi Hijo a quien quiero mucho, estoy muy contento contigo. Tú eres mi Hijo a quien quiero mucho, estoy muy contento contigo. Qué bonito. La traducción en lenguaje actual, una manera, es una traducción para facilitar, digamos, ¿no? Hacer un poquito más fácil, en un lugar más común, más que fácil, en un lugar más común. ¿Qué os parece este texto que acabamos de leer? Capítulo 3. Eso, muy bien, gracias por recordar. ¿Qué sacas tú de estos dos versículos? Se saca la Trinidad. Muy bien, esa es una parte fundamental de este texto, efectivamente, la Trinidad. Algunas veces nos quedamos sorprendidos, nos quedamos diciendo, bueno, enseñar la doctrina de la Trinidad es muy complicado. De hecho, creo que nadie puede enseñar la doctrina de la Trinidad, digamos, de una manera totalmente comprensible. Ni nadie la puede entender, no solamente enseñarla, sino entenderla en su totalidad. ¿Cómo se puede dividir Dios? ¿Cómo hay un Dios dividido, digamos, en tres personas, manifestado en tres personas, ¿no? Es muy difícil. Pero más que desarrollar la doctrina, en la Escritura se ve claramente lo que es la Trinidad. Sabéis que la palabra Trinidad no aparece en ningún texto, no como tantas otras palabras que no aparecen tampoco y sin embargo lo decimos continuamente, ¿no? Como muy bien ha dicho Antonio, aquí se manifiesta claramente la doctrina de la Trinidad. Hay muchos textos que nos hablan de la Trinidad, no solamente en el Nuevo Testamento, lo hay también desde Génesis capítulo 1. Del capítulo 1 ya se habla también de la Trinidad. En la creación del hombre participa la Trinidad, etcétera, etcétera, ¿no? En la creación del mundo participa también la Trinidad. En la salvación participa también completamente la Trinidad. En el mandato apostólico de misioneros participa también la Trinidad. En el bautismo participa también, en la fórmula bautismal también participa la Trinidad. Es decir, la Trinidad lo vemos continuamente en la Escritura. Y una de esas maneras que lo vemos aquí es aquí. Aparece en este texto. Fijaros que nos habla, por una parte, nos habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en forma de paloma. La paloma siempre ha sido, sobre todo en el judaísmo, pero a raíz de aquí también, un símbolo de paz, un símbolo de paz. Y aquí vemos como el Espíritu Santo desciende en forma corporal. Esto no es un mago que sale y de la chistera saca una paloma, como hacen los magos, ¿no? Aquí sale un animal en forma corporal, lo ves, se ve. Una paloma desciende, es una manifestación
visible, digamos, de lo que es del Espíritu Santo. Descendió en forma corporal como paloma. No solamente el Espíritu Santo, sino que dice que vino una voz del cielo, una voz del cielo. Y esa voz del cielo, que es la voz del Padre, es una voz que dice algo realmente tremendo. Lo que dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿no? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo, como en la versión que hemos leído, estoy muy contento contigo, estoy muy contento contigo. Y después está la persona que se va a bautizar. O sea, está el Espíritu Santo, está la voz del Padre y está la persona que se va a bautizar, que es Jesús. Así que aparece la Trinidad en el bautismo de Jesús. Muy bien. ¿Qué más? Yo estoy pensando también que aquí empieza Jesús su ministerio, ¿no? Ajá. Y es como una confirmación de Dios Padre diciendo: este es mi hijo, confirmando, ¿no? Cuando aquí dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Como lo dijo para que los que estaban allí escucharan, ¿no? De que Jesús empezaba el ministerio y era el Hijo de Dios. Y el mismo Padre, Dios mismo hablaba y manifestaba que era su hijo, ¿no? Muy bien. Empezaba su ministerio. Entonces los que estaban allí pudieron ver y entender que era el Hijo de Dios. Eso es otra cosa muy importante, porque efectivamente comienza lo que es el ministerio público de Jesús. No olvidemos, hermano, que hasta ahora Jesús está... lo único que sabemos de Jesús, lo último que sabemos de Jesús es a los 12 años. A los 12 años. Desde los 12 años hasta los 30 años no sabemos nada acerca, por lo menos nada de lo que los evangelios nos pueden enseñar acerca de Jesús. Hay libros apócrifos, autores que nos dicen cosas de la juventud de Jesús, pero la Biblia no nos dice nada. Desde los 12 años hasta los 30 son muchos años. En esos años, que se llaman los años de silencio de Jesús, pues Jesús se está preparando, va pasando el tiempo y Jesús se va preparando. Y ahora aquí, digamos, como pasa en las Olimpiadas o en cualquier sitio, está el juez con la pistola, los deportistas van a salir para correr, ¡pam! Y es la salida, el comienzo. Aquí es el comienzo del ministerio público. Aquí Jesús ya no está en el anonimato. Ya Jesús no está solamente centrado en su casa, trabajando, en su familia, en su labor de carpintero, de albañil, haciendo sus cosas. Jesús pasa ahora de un segundo plano a un primer plano. Y ese primer plano comienza aquí. Es como si ahora mismo la Trinidad entera participa en este ministerio, en este principio. Dice: ahora es el comienzo. Y el comienzo es bautizarse, y en ese bautismo, que lo da su primo Juan, en ese bautismo comienza ya, a partir de ahora, comienza todo el ministerio de Jesús, que va a cambiar el mundo en los próximos 3 años. Va a cambiar el mundo llamando a sus discípulos, preparándolos, trabajando, formando, yendo por las ciudades, por los pueblos, por las aldeas, predicando, sanando, haciendo milagros, la gente siguiéndole, etcétera, etcétera. Muy bien. Habla de la Trinidad, habla del comienzo del ministerio de Jesús. ¿Qué más? De los 2 cielos. Bueno, de la tierra, y cuando se habla de los cielos estamos hablando de otra dimensión. Muy bien. Que no viene de este mundo, que lo que viene no es de este mundo. Claramente lo dice. Muy bien. Es interesante porque fijaros que dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y es interesante porque lo que está diciendo Juan, y orando, mientras oraba, lo que, como ha leído también ella, orando, el cielo se abrió. Orando el cielo. Esto es muy importante también, es muy interesante, porque aquí estamos viendo que Jesús va a bautizarse. Le dice a Juan el Bautista que lo bautice. Sabemos por otras partes, sabemos que Juan el Bautista le dice: ¿cómo te voy a bautizar? O sea, si deberías tú bautizarme a mí, ¿no? Pero en ese momento Jesús está orando. Está orando porque va a comenzar su ministerio público, y la señal pública va a ser el bautismo. Y está orando. Y mientras está orando, el cielo se abre y se ve
la gloria se escucha la voz del Padre, no se va al Padre, se escucha la voz del Padre desde el cielo se abre. Las Escrituras nos hablan de cómo el cielo se abre en varias ocasiones. Y aquí, en este punto, el cielo se abre y se escucha, que tuvo que ser impresionante, se escucha la voz del Padre en una manera de hablar, permitidme esta expresión, orgullosa de su hijo, ¿no? Que te quiero, me siento orgulloso de ti, estoy complacido contigo, ¿no? Es algo tremendo, ¿no? Lo que todos los padres deben decir a los hijos: estoy contento contigo, te quiero con toda mi alma. Pues aquí estoy complacido contigo, ¿no? Y fijaros que aquí se manifiesta mientras oraba, y esto a mí me llama la atención, porque a veces, hermanos, pensamos que la oración es extremadamente aburrida. A veces pensamos, sobre todo la oración comunitaria, pensamos que la oración, cuando tú vas a la Escritura, tú ves que cuando el pueblo de Dios oraba, pasaban cosas, muchas cosas. No solamente pasaban cosas cuando un creyente a nivel particular se ponía delante de Dios, que pasaban muchas cosas. Todos conocemos historias de creyentes, de personas que orando, Dios les ha hablado, Dios se ha manifestado, sus vidas han cambiado, han visto el poder de Dios, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que estamos hablando es que mientras Jesús oraba, estaban allí y pasó algo extraordinario. Que cuando nosotros estamos orando, cuando a nivel particular en casa, cuando estamos orando pueden abrirse las puertas del cielo. Y cuando estamos orando en la iglesia, también pueden abrirse las puertas del cielo. Pueden pasar cosas extraordinarias, que a veces pensamos que la oración es muy ordinaria. Pensamos que la oración a veces no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Qué sentido tiene orar en el siglo XXI, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que la oración es muy importante y que forma parte del plan de Dios. De hecho, se nos exhorta a orar cientos de veces en la Escritura. Mientras oraba, el cielo se abrió. Mientras oraba, estaba orando, el cielo se abrió. Esto es algo también tan tremendo. ¿A ti te ha pasado alguna vez que mientras oraba ha ocurrido algo en tu vida, en ese momento? ¿Tú recuerdas alguna vez que tú estabas orando en tu casa y de pronto has notado la presencia de Dios, tu corazón se ha acelerado, te has puesto a llorar, te has tirado al suelo, te has puesto a reír como un niño pequeño, una niña pequeña, no sé? ¿Tú recuerdas algún momento de oración donde el cielo se abrió para ti? ¿O en la iglesia? ¿Tú recuerdas algún momento de oración donde tú pudiste ver la presencia de Dios? Muchas veces, Pedro. Con una metáfora, no confundamos. Muchas veces. A nivel particular. A nivel particular. Que a veces ha abierto el cielo siempre, cuando estaba orando en mi casa sola, he sentido la presencia de Dios, con tu presencia, y me ha hecho llorar. Me ha hecho llorar como un niño chico. No como un hombre. No, los hombres también lloran, ¿eh? No, pero también lloran. Y me ha hecho llorar como un niño chico. Y no lo he visto porque es imposible ver a Dios, pero con los ojos de la fe sí se ve. Con los ojos de la fe se ve. Y te hace llorar como un niño chico. Fijaros, hermanos, que estamos hablando de cosas muy importantes. Estamos hablando de la Trinidad. Estamos hablando del comienzo del ministerio de Jesús. Estamos hablando de la oración mientras oraba. Esto es una enseñanza para nosotros, una enseñanza muy clara, que a veces pensamos que la oración es muy monótona, pero la oración guarda una riqueza espiritual tremenda. Y cuando Dios nos enseña tantas veces, nos dice tantas veces que oremos, es por algo. Y aquí, mientras ha habido un momento en la historia de la iglesia donde la iglesia ha empezado a orar, alguien ha empezado a orar, y ha habido un avivamiento y se ha visto la gloria de Dios. No hace mucho, el año pasado o el otro, había una universidad en Estados Unidos, una universidad cristiana, no sé si lo recordáis, ese fue el año pasado o el otro, una universidad cristiana, y un pastor dio una predicación que después dijo que la predicación era normal y corriente, vamos, no se sintió que Dios lo estaba guiando, no se sintió él, ¿no? Una predicación a un grupo de estudiantes de la universidad que cada día por la mañana tenían su tiempo
devocional con con pastores que venían y predicaban a los estudiantes, a los que querían ir. Pues terminó la predicación ese día y una chica empezó a orar, otro chico empezó a orar, se pusieron a llorar, empezaron a orar, se pusieron a... Y estuvo, yo no recuerdo muy bien, pero no sé si fue 3 semanas, un mes, no recuerdo muy bien, más o menos. Hola, bienvenida. Se llevaron orando de forma ininterrumpida, bienvenida, desde por la mañana, noche, al día siguiente, por la noche, al día siguiente, por la noche. Ya. No te disculpamos, María. Y estaban orando ininterrumpidamente. Eso salió en las noticias, salió en muchos sitios, ¿no? Pero eso ha pasado muchas veces. Y tal como llega, o sea, ahí empezaron a venir estudiantes de la universidad, se enteraban, llegaron gente de otras partes de Estados Unidos, y llegaron allí y estuvieron casi este año, creo recordar que en julio, me parece, el pastor que predicó lo invitaron a dar una conferencia aquí en España, y estuvo en Madrid, y él decía que realmente fue una predicación normalita, que no fue una predicación que él se sintió profundamente conmovido, ni fue, pero el Señor usó su palabra, no al hombre, el Señor usó su palabra. Entonces, en este sentido, empezó con mientras fue a un culto, estaba escuchando la predicación y se empezó, después de la predicación se empezó a orar, casi un mes entero. Y eso ha pasado en la historia de la Iglesia muchísimas veces. Los avivamientos casi siempre han empezado primero con la palabra de Dios y segundo con la oración. Y si ha empezado con la oración, siempre ha habido palabra de Dios también. Entonces, la oración, al contrario que muchas veces pensamos, que la oración es aburrida, monótona, no tiene mucho sentido, la oración es la antesala de poder contemplar la gloria de Dios y que los cielos se abran, como vemos aquí. Es que si el Señor nos pone de orar, que oremos sin cesar, y nos pone muchos ejemplos de que pidamos, que roguemos, que oremos unos por otros. Tiene, como tú has dicho, es importante, pero no le tomamos esa importancia. Y es que el Señor pone ese tiempo de oración porque si no tuviéramos ese tiempo de oración, ¿cuándo íbamos a tener ese tiempo de intimidad con el Señor? En nuestra casa, pero también en la iglesia es un tiempo de unidad, de intimidad unos con otros, aclamando a Dios. Entonces, yo creo que la oración es muy importante, pero que no le damos la importancia que debiéramos de darle, porque Dios nos enseña a orar, nos enseña y nos dice la manera de orar y nos da mucha enseñanza de las respuestas de oraciones que han hecho hermanos. Y entonces debíamos de cogerla con más ganas. Una de las cosas que vimos en el estudio de las cosas, repitiendo, fue clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí en oración y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si vemos el libro de los Hechos, una de las cosas que pasa en el libro de los Hechos es que una y otra vez se nos exhorta, se le exhortaba a perseverar en la oración. Jesús enseña en un par de parábolas la importancia de perseverar y no desmayar en la oración. También la palabra de Dios se nos enseña, la Biblia nos dice, pedid y se os dará. Entonces, una de las cosas que encontramos en la Escritura, hermano, es la importancia de la oración. Pero lo que yo quiero que veamos, porque este texto lo dice claramente, es que cuando oramos, el cielo se abre y que pasan cosas maravillosas y que pasan cosas extraordinarias en nuestras vidas que a veces no somos conscientes, pero pasan cosas extraordinarias y vemos respuestas de Dios que te quedas con la boca abierta. Me acuerdo de... ¿Te he cortado? Tú siempre me cortas. Es que como estaba...
se me viene a la cabeza y digo, bueno, tengo que contar, ya está. Yo tuve una época en mi trabajo que fue muy dura, una época dura de muchas cosas, de pasarlo mal. Y yo me acuerdo que yo estaba en la planta de arriba, bajaba la escalera, me iba al cuarto de baño y me ponía a orar. Y oraba y lloraba. Y una de las veces me fui abajo, oré, cerré la puerta, oré, me voy para arriba, me siento en mi mesa y de momento se apaga la luz. Nos quedamos todos oscuras. Se apagó la luz. Y yo me quedé así. Toda la gente, bueno, allí en la parte de arriba había unos pocos, en la parte de abajo había también. Se apaga la luz, yo me quedo así y de momento viene un aire fresco, como un soplo. Y entonces yo me quedé así y yo dije, vale, Señor. Y entonces vino la luz de nuevo. Y yo sabía que Dios en ese momento me estaba dando un aliento, un soplo. Esas son las cosas que Dios hace. Sí, sí. Así que fijaos, hermanos, tres cosas. Una, participa la Trinidad. Otra, es el principio del ministerio de Jesús. Otra, comienza mientras Jesús estaba orando, pasa lo que es el bautismo y el cielo se abre. Bien. Una cuestión. ¿Por qué se bautiza a Jesús? Si Jesús no era pecador, ¿por qué baja a las aguas del bautismo? ¿Por qué Juan lo bautiza si él no era pecador? Para ejemplo. Para dar ejemplo. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Por obediencia. Por obediencia, perfecto. También, muy bien. Para cumplir lo que estaba escrito. Para cumplir lo que estaba escrito. Muy bien. La consecuencia del bautismo fue el Espíritu Santo. La consecuencia del bautismo, ¿a qué te refieres? Que vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo, muy bien. Y a partir de ahí todo comienza. Vale, muy bien. Muy bien. Efectivamente, un poquito de todo. Un gazpacho, un poquito de todo. En realidad, Jesús no tenía por qué se tenía que haber bautizado. Jesús era perfecto. En aquel momento, Juan el Bautista bautizaba a la gente, pero no olvidemos que Juan el Bautista, y no solamente Juan el Bautista, había otros predicadores, había otros maestros, no solamente Juan el Bautista. En aquel momento había una como un anhelo por la venida del Mesías. Había una expectación que llevaba muchos años de que el Mesías iba a venir en algún momento de aquella historia, en aquel tiempo. Y había mucha gente, tanto Juan el Bautista, que es el más conocido, como otros que predicaban, anunciaban el Evangelio del Reino, que Cristo iba a venir, y la gente se bautizaba. Pero cuando Jesús se va a bautizar, en realidad todos eran pecadores, porque Juan el Bautista lo que predicaba era un mensaje de arrepentimiento. Que el gran cambio, Jesús sigue predicando un mensaje de arrepentimiento, pero sigue predicando un mensaje de arrepentimiento con la gracia. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Jesús da un paso más y comparte también acerca de la gracia, pero todos eran pecadores, Jesús no. ¿Por qué Jesús se bautiza? Por eso, por un poquito de todo. Jesús se bautiza para identificarse con el pueblo, para dar testimonio también al pueblo. Jesús se bautiza porque efectivamente en el Antiguo Testamento hay estas expresiones que dice aquí de tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, está en el Antiguo Testamento. No tengo la cita ahora, pero está en el Antiguo Testamento, en dos versículos concretamente diferentes. Y en este caso, y también en un salmo. Entonces, fijaros que aquí se está cumpliendo también lo que la palabra de Dios enseña. Y es curioso porque la palabra que se emplea aquí, no solamente aquí, sino también en los otros evangelios, es la palabra batipso. La palabra batipso en el griego es... ¿Qué significa en el griego? ¿Recordáis? Cualquiera. La palabra bautizo es sumergir. O sea, el bautismo es sumergir. Cuando Jesús está bajando las aguas del bautismo, literalmente está haciendo eso. Cuando tú te bautizaste,
estuviste metido en el agua. Cuando a mí mi pastor me bautizó, me sumergió en el agua. Eso es lo que aquí significa. Bautizó fue la palabra baptizo, sumergir plenamente. No solamente que tú estuvieses en el agua y con una almejita te echas en agua o con las manos te echas en agua, como a veces se ve en las películas y se ve a Juan el Bautista y Jesús no está completamente sumergido en el río. Jesús se sumergió completamente en el río, completamente en el río. Y ahí, en ese momento, da comienzo ese ministerio, esa obediencia también y esa identificación con el pueblo. Jesús, al contrario que el pueblo, no tenía pecado, pero se identifica con el pueblo. Y ya te hacemos delante de él. Yo quiero hacerte una pregunta. Cuando Juan, a partir de aquí, el bautismo dice el Espíritu Santo, de nombrar al Espíritu Santo, porque Pablo pregunta, no me acuerdo a quién era, dice, fuisteis bautizados en el bautismo de Juan y no recibíais el Espíritu Santo. Entonces, el bautizo del Señor es ahí donde se incorpora el Espíritu Santo. Y cuando nos bautizamos ya, nos bautizamos en su nombre y cuando recibimos el Espíritu Santo. No sé. ¿Qué pensáis? No sé. Es que yo veo que a Juan le decía eso, que no había bautizado, Pero una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos bautizados en agua, no somos bautizados en el Espíritu Santo. Estamos bautizados en agua. Yo me quiero referir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos bautizados en agua. Que a veces hay una serie de, incluso entre la iglesia, incluso entre creyentes. El otro día estaba hablando con una persona, con una hermana, y me estaba comentando que en una iglesia determinada, no de aquí de Sevilla, en una iglesia determinada, una iglesia conocida, una iglesia, se bautiza en el nombre de Jesús. Y no es una secta ni es un grupo, es una iglesia, y se bautiza en el nombre de Jesús. Y nosotros, la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hoy todavía hay algunos grupos que se bautizan en el nombre de Jesús. Y yo conozco esa iglesia. Entonces, ¿hay alguna vez que se menciona el bautismo solamente por Jesús? Sí. En el libro de los Hechos sí se aparece alguna ocasión que se ha bautizado en el nombre de Jesús, efectivamente. Pero ¿es pecado eso? La palabra de Dios no lo dice en el nombre de Jesús. No es una cosa... Nadie va a ir al infierno porque se haya bautizado en el nombre de Jesús. Lo importante es quién lo ha salvado. Pero la palabra de Dios sí nos enseña con más evidencia y con más datos la fórmula bautismal del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no tiene nada que ver que yo me había bautizado. No, pero está bien que lo hayas traído. No, sí, está pero bien. es lo que yo quería decir. El momento que hemos bautizado en el nombre del Padre. En el momento en que nosotros creemos, en ese preciso momento, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. En el momento en que creemos en Jesús, el Espíritu Santo en ese momento viene a morar en nosotros. Porque el que se cree en el Señor, que está ya en la puerta de la muerte y no le da tiempo a bautizarse, es salvo. También. Totalmente. El bautismo no trae la salvación. No trae la salvación, es un testimonio. El bautismo es un mandato. Un mandato de que has creído. ¿No? Y el creyente obedece ese mandato. Pero no te da la salvación. La salvación la da Cristo. Yo es que mi pregunta era eso, digo, aquí estamos bautizando en el Padre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a partir de ahí nosotros nos hemos bautizado también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, cuando yo no sé si a los que he bautizado aquí se acordarán, a lo mejor no lo he dicho, pero normalmente cuando yo doy los cursos para bautizarse y he hablado con los hermanos que se van a bautizar, siempre he contado una anécdota, una cosa que es real. En Écija, hace muchos años, se encontró una pila bautismal en Écija. Estaban haciendo una obra en una casa antigua y se encontró una pila bautismal de los tiempos de Jesús, del tiempo de los romanos, cuando los romanos estaban aquí, en España. Y en esa pila bautismal, sabéis que hay gente que piensa que Pablo estuvo en España. Pablo tuvo el deseo, se dice 2 veces en Romanos, que Pablo quería viajar a España. No hay una constancia de que Pablo llegara aquí a España. Tampoco no sabemos realmente si vino o no vino. Constancia no hay. Y entonces algunos historiadores dicen que sí pudo venir,
otros dicen que no llegó. Pablo quería llegar a España porque en aquel momento era el último de la tierra. España era el último, era el Finisterre, el fin de la tierra, ¿no? Y como el mandato era predicar el Evangelio hasta el último de la tierra, entonces él quería venir aquí a España. Bueno, hay alguna constancia de que Pablo pudo haber estado en Galicia, Asturias, pero también en Andalucía. Y hay en esa pila bautismal grande, donde era como una especie de piscina, con un bautisterio, había unas palabras, un gráfico que decía: en el nombre del Padre, del Hijo y del Apóstol Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Apóstol Pablo. Dice, parece que la fórmula bautismal en aquel momento no era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre del Apóstol Pablo. Entonces, yo no sé si al final fue así, si Pablo vino, si no vino, si fue, no lo sé, eso es lo que aparece, ¿no? Pero que seguramente hasta que no se dio un poquito de orden en la teología y se dio un poquito de orden en toda una cosa uniforme en todas las iglesias, lo mismo había iglesias que bautizaban uno en el nombre de Jesús, otro en el nombre del Padre y del Apóstol, hasta que se unificó el criterio que la misma palabra de Dios nos enseña, ¿no? Bien, pues fijaros que encontramos aquí una cosa abierta. El cielo se abrió. El cielo se abrió. Mira lo que dice en capítulo 4 de Lucas también, capítulo 4, versículo 16 al 20. Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 20. ¿Quién lo tiene? Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Muy bien. Hemos visto que el cielo se abrió y aquí vemos otra cosa que se abre. ¿Qué os parece a vosotros este texto? Hay como una afirmación de que fue, como se abrió el cielo, el Espíritu Santo, y que fue como un ungirlo al Señor para su ministerio, ¿no? Una manera de ungirlo. Darle ese privilegio que para empezar a trabajar. ¿Os enteráis? A mitad. La mitad. ¿Alguien más? Sí, recibió el Espíritu Santo para el poderlo dar después a los que creyeran en él. Lo recibe primero y después en su ministerio. El que cree en todo esto que está aquí escrito aquí, el que cree tiene el Espíritu Santo, que él se lo da, porque él lo tiene. Y todo lo que sea. Es interesante porque tanto lo que habéis dicho los dos, en el bautismo participa el Espíritu Santo, en forma corporal, esa forma de paloma. Aquí, leer el libro, abrir el libro, de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y otra vez vemos el Espíritu Santo. Otra vez vemos la acción del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué más? Yo estaba pensando desde que para prepararse para el ministerio, ¿cuánto dijiste? ¿30 años? A los 30, desde los 12 hasta los 30. 30 bueno, años, desde prácticamente la infancia. Preparándose. Y en 3 años, todo lo que hizo. Se preparó toda la vida para 3 años. 3 años, sí, sí. De ministerio. Sí, sí. Aquí parece que es como diciendo lo que era iba a ser su ministerio. Que cuando he ungido por dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, es como ya estaba anunciando lo que era su ministerio, ¿no? Lo que iba a hacer en la tierra.
Porque además, después, más abajo, después de lo que del 21, pues se dice, y hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, Es interesante porque fijaros que dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Nazaret, al contrario de lo que se piensa, Nazaret era una ciudad importante. A veces se piensa que Nazaret era una aldehuela, Nazaret era una ciudad importante. Nazaret, en aquel tiempo se calcula que más o menos, los historiadores dicen que más o menos tenía unos 20.000 habitantes. Era una buena ciudad en Nazaret. Y además tenía varios caminos importantes de mercaderes, de comerciantes, etc. No era un pueblo, era un pueblo importante. Jesús había estado fuera, Jesús había pasado su infancia allí, toda la gente lo conocía en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado. Es decir, cuando él llega a la sinagoga, la gente que está allí en la sinagoga era Pepito, era Manolito, era gente que lo conocían, era gente que sabían quién era Jesús, que lo habían visto allí, que sabían quién eran sus padres, que sabían quién eran sus hermanos, que sabían su trabajo. Jesús ha salido, empieza a predicar, al cabo de un tiempo vuelve a la ciudad, vuelve al pueblo, y como era su costumbre, como dice el texto, como era su costumbre, pues va a la sinagoga y se reúne en la sinagoga. Esto también es un dato importante, Había cosas en la sinagoga que Jesús después, en la enseñanza que daban, que porque no estaba de acuerdo, había muchas cosas que no estaban de acuerdo. La separación entre hombres y mujeres, en la enseñanza fundamental de la ley, etcétera. Esas cosas Jesús, pero va a la sinagoga, como su costumbre, va a la sinagoga. Jesús no se saltaba a la reunión de la sinagoga. Para él era importante, porque se abría la Biblia, se oraba, también se cantaba, se adoraba, ¿no? Entonces Jesús, también en un sentido es una exhortación a nosotros, también, que vengamos a la iglesia. Es un ejemplo. Y además es interesante porque a veces tú escuchas a personas bien intencionadas que te dicen, ir a la iglesia no debe ser una costumbre. Y tú dices, vale, ir a la iglesia no debe ser una costumbre. Pero yo tengo la costumbre de comer 3 veces al día. Y yo tengo la costumbre de dormir, si no duermo, si no como. Y yo tengo la costumbre de ducharme, si no me ducho. Entonces, es verdad que no tenemos que ir a la iglesia por costumbre. Vamos a la iglesia por amor. Vamos a la iglesia por obediencia a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero evidentemente, creo que nadie en su cabal juicio puede decir que no sea un motivo bueno venir a la iglesia por costumbre, porque es una buena costumbre. Hay costumbres malas y costumbres buenas. Esta es una buena costumbre. Y Jesús tenía la costumbre de ir a los sábados a la sinagoga. Y fijaros que dice, y se levantó a leer. Se levantó a leer. Cuando se habla de se levantó a leer, ¿alguien ha levantado la mano antes? Antonio, perdona. Aquí salió un Tangay bueno. Aquí salió el principio del Tangay, porque aquí es cuando Jesús empieza a cumplir las profecías. Todas las profecías que él tenía que cumplir en su ministerio, aquí empieza ya la primera profecía que él tenía que cumplir. Y entonces, claro, el Espíritu de Dios venía de época en época. O sea, venía una vez al profeta Isaías, le decía una cosa que tenía que hacer, ¿no? En un ministerio. Pero aquí ya el Espíritu Santo ya no está para poder Señor. Y entonces, claro, los judíos ya aquí le dicen, es que esta profecía, dice, y esta profecía se ha cumplido delante de vuestros ojos. Y entonces los judíos ya dijeron, pero ¿cómo no te va a cumplir? Y esto es algo que se puede cumplir con la venida del Señor, con la venida del Mesías. Entonces ya ahí se lió el primer Tangay que ya lo querían matar, ya lo querían matar ya, desde el principio. Ese es el principio de ya empezar. Fijaros que dice que entró a la sinagoga, como es su costumbre, va a Nazaret, y la sinagoga, como he dicho antes, en la sinagoga está toda la gente que él conoce y la gente que ha jugado con él, y todo el mundo sabe quién es Jesús en aquel sitio. Y fijaros que dice, y se levantó a leer. Eso es interesante también, este punto de vista, esto que está diciendo.
porque los judíos, los rabinos, los que enseñaban, o sea, aquí se levanta, después se sentó, si veis después al final, se sentó, pero cuando se levanta a leer la palabra, se levanta por una señal de respeto a la palabra. O sea, después se sienta, con los judíos se sentaban, hablaban en cátedra, y cuando se le daba importancia se sentaba y enseñaba. Jesús, cuando estaba en el Sermón del Monte, se sentó y enseñó. Pero cuando se levanta a leer, esta es una señal de respeto a la palabra. A la palabra. Y que a mí siempre me llama la atención, a la palabra. Porque a veces nosotros, hermanos, cuando leemos la palabra, sobre todo cuando es públicamente, a veces el hermano que preside, la hermana que preside o alguien que está compartiendo la palabra está leyendo la palabra, que es la palabra de Dios, y estamos hablando, o estamos con el móvil, o estamos perdidos en los cerros de Úbeda. Estamos cuando realmente se está leyendo la palabra. Y eso es muy importante, porque es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Y ese respeto que Jesús tenía a la palabra a veces brilla por su ausencia, porque el propio Jesús se levantó a leer la palabra, después se sentó, pero cuando empieza a leer la palabra se levantó, y yo creo que eso es importante. Creo que es importante que lo tengamos presente. Antiguamente, como todos sabéis, antiguamente existía, y de hecho la Iglesia Católica lo sigue teniendo, la figura del lector. Entonces, cuando tú en la iglesia se leía el libro que fuese, ahora porque tenemos la Biblia y hay un montón, pero en aquel tiempo no había Biblias. Entonces, si por ejemplo Pablo escribe Filipenses, pues Filipenses se leía en Colosa, Filipenses se leía en Corinto, Filipenses se leía en otro sitio, y había una persona que leía, se ponía, hemos recibido una carta del apóstol Pablo y tal, y se ponía a leerlo, y era la figura del lector, y la gente escuchaba esa palabra como palabra de Dios, no como Pablo, sino como palabra, o otros autores, la palabra de Dios. Aquí esto me llama la atención. Jesús se levantó a leer la Escritura, Josefa y después Juan. Que cuando tenía 12 años también fue al templo y también se puso a leer. También cogió la palabra y se puso a leer. Entonces también nos enseña que no solamente el adulto, sino que los jóvenes, los niños también pueden levantarse. Y conocía bastante bien la palabra, claro, lo había escrito él. Conocía bastante bien la palabra. Y también enseña que los jóvenes y adolescentes pueden levantarse a leer. Que digo yo, que el Señor que leyó el capítulo 42 de Isaías. Isaías, pues seguramente lo tenéis vosotros, lo tenéis en la de esto. Aquí no es el capítulo 42, creo que es el capítulo 61. 61, sí. Pero 1 al 2, no es el. Yo porque mi Biblia no tiene, pero es el capítulo 61. ¿Qué es lo que es lo mismo. Al final algún cambio, pero es el final. Y Jesús usa este texto de Isaías 61, lo lee y lo aplica a su vida. Que es de las tantas manifestaciones que aparecen en el libro de Isaías, haciendo referencia al Mesías, haciendo referencia a Jesús. Aquí se levanta y lee. Se le dio el libro, fijaros, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, porque era un rollo, no lo olvidemos, nunca mejor dicho, no un rollo de rollo, sino que era un rollo, literalmente era un papel, un rollo. Él abre el rollo de Isaías y empieza a leer de izquierda a derecha, como se lee, como los judíos leen. Y habiendo abierto el libro, halló, y fijaros, antes hemos visto que se abrió el cielo, aquí se abre el libro, Isaías, y halló el lugar donde estaba escrito, y ahora empieza a decir lo que Isaías, en el capítulo 61, 7 siglos antes, había escrito acerca del posible Mesías, del futuro Mesías. Y él dice, esta escritura se ha cumplido en mí. Esta escritura se ha cumplido en mí. Y como dice Antonio, ahí se lió. Ahí se lió. Volviendo al recibimiento del Espíritu Santo, yo siempre he entendido, en Estados Unidos siempre se dice que el Espíritu Santo se recibe por el bautismo de fuego, no por agua. Y aquí en Lucas 3:16 dice, yo los bautizo a ustedes con agua,
Le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, es lo que lo entiendo, que antes he dicho que el solo creer en Él recibimos el Espíritu Santo. Pero yo siempre he entendido que el Espíritu Santo viene a través del Espíritu, o sea, del bautismo. Una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es cuando queremos que nos convertimos. Tú has leído un texto, pero hay muchísimos cuando se está hablando aquí del bautismo. Claro, ese tipo de enseñanza que hay que respetar, y hay muchos creyentes que pueden pensar, vienen prácticamente del punto de vista, digamos, carismático pentecostal. Entonces, seguramente donde tú has enseñado, donde tú has escuchado eso, son iglesias pentecostales o carismáticas, que es igual que creen que la salvación se pierde, o algunos incluso van más allá y te hablan de varios espíritus que tenemos que tener, pero son a lo largo de la historia, en algunos puntos, pues hay, digamos, ciertas diferencias. Una parte de la iglesia, la mayoría, digamos, cree en el bautismo, en la salvación por Cristo, y el bautismo en agua es una obediencia, como dice Pablo en Romanos, y como el mismo Jesús lo enseñó, es un mandato. Cuando se habla de que viene el Espíritu Santo y nos va a dar el fuego, efectivamente, cuando creemos en Él, una de las cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, debería de hacerlo y deberíamos dejarlo, es que nos dé fuego, efectivamente. Jesús no vino a darnos vidas frías, Jesús no vino a darnos corazones congelados, Jesús vino a darnos fuego, a avivar. Y cuando creemos en Cristo, tenemos que ser creyentes, permitirme esta expresión, creyentes carismáticos, o sea, creyentes con fuego. O sea, que hay una diferencia enorme entre un creyente, como decía Juan antes con Jeremías, que Jeremías había en mi corazón un fuego ardiente y no lo pudo resistir. Hay una diferencia enorme entre un creyente lleno de fuego del Espíritu Santo a un creyente que ni tiene fuego, ni tiene chispa, ni tiene nada de nada. Hay una diferencia enorme. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, por supuesto, es como una bandera. Bueno, una bandera no, que es un mal ejemplo, porque quemar la bandera no está bien. Es como tú quemas algo y se va quemando, pues eso es lo que hace. Pero cuando cuando creemos en Cristo, el proceso de fe en Cristo, cuando creemos en Cristo, automáticamente tenemos la salvación, automáticamente tenemos el Espíritu Santo y automáticamente tenemos un don. Todo eso se recibe en el momento en que creemos en Cristo, a la misma vez. El Señor nos da un don también cuando creemos. El Señor nos da la salvación cuando creemos. Y somos sello del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo cuando creemos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, realmente esto es algo impresionante. Entiendo que hay personas que creen que tiene que haber como 2 bautismos o 3 bautismos. Incluso he leído alguna vez hasta 7 bautismos, que esto ya es el colmo de los bautismos del Espíritu Santo, pero bueno. Pero realmente lo que está hablando es que efectivamente viene a traer fuego, claro que viene a traer fuego. Es que el Evangelio es fuego. Ponen de ejemplo Pedro en Pentecostés el paso de negar a Jesús y de tener miedo a recibir el Espíritu Santo en Pentecostés y poder hablarle a 3.000 personas. Sí. Pero ahí comienza lo que es la historia de la Iglesia. Ahí comienza la dispensación de la Iglesia. Por eso vino el Espíritu Santo. Por eso Jesús lo prometió. Por eso Jesús dijo, necesitáis que venga el Espíritu Santo, porque yo me voy. Entonces y a partir de ese momento, claro, en ese momento Pedro había estado con Jesús, pero Jesús no había estado dentro de él. Hay un antes y un después. En ese momento, cuando creen en el Espíritu Santo, Dios mismo entra y claro que lo capacita y hace una predicación que se convierte en 3.000 personas. Ese es el fuego. Ese es el fuego que origina que da. Pero todo eso es una obra del Espíritu Santo, efectivamente. No vino, es una obra del Espíritu Santo. Pedro, ¿por qué no se bautizó antes de por ejemplo? ¿Por qué no? Porque Pedro... Pues es una pregunta que yo no tengo respuesta, ¿no? Que ¿por qué no se bautizó Jesús antes o en otro momento? Lo que sí sabemos es que de alguna forma Jesús se podía bautizar lo mismo con 20 años, no lo sé.
pero, o con 15, no sé. Lo podía haber hecho a los 12 años, porque a los 12 años en el judaísmo ya un niño se considera un hombre. ¿Por qué espero hasta los 30 años? Yo no tengo una respuesta. Yo también tengo como otra duda o otro punto de vista. En el 23 dice era como de 30 años. ¿De cómo? No significa que sea 30. Sí, a lo mejor siempre decimos que murió con 33, pero no murió con 35. Totalmente. Es como cuando se dice se convirtieron 3.000, ¿no? Se dice que se convirtieron como 3.000, que podían haber sido 2.950 o podían haber sido 3.120, no sé. Pues con los 30 años, efectivamente, podía ser con 29, podía ser con 31, como 30 años. Entonces, en los datos que tenemos, ya es como 30 años. Tampoco es importante si fueron meses más o meses menos. Lo importante es que, como a los 30 años, pues Jesús fue, en ese sentido, el bautismo fue el pistoletazo de salida para su ministerio. Como ungirlo para lo que iba a hacer. Claro, porque a veces, Carmen, lo que hacemos con este tipo de cosas, igual que a veces es que de algo que realmente no es importante, ¿qué más me da a mí que Jesús tuviese 29 años o 29 años o 31? Lo que a mí me importa es que Jesús en ese momento, lo que no dice que fue con 18, no dice que fue con 40, dice como a los 30 años. Entonces, en este sentido, Jesús comienza su ministerio. Los 30 años es una época, es un año importante también, porque tiene que ver con la madurez de la persona y tiene que ver también con el plan de Dios. Con el plan de Dios. Como decía antes tu abuela, es importante que Jesús tuvo 30 años en el anonimato y 3 años después del ministerio público. 30 años para prepararse para 3 años. Y en esos 3 años Jesús lo hizo todo, cambió todo. En eso es realmente lo demás. Y en cuanto al bautismo, el momento en que creemos en Jesús, nuestros pecados son perdonados, recibimos la salvación, tenemos el Espíritu Santo, el Señor nos da un don, que después tenemos que ir descubriendo también y tenemos que ir, pero son las cosas que el Señor hace. Eso lo hace el bautismo. Y por supuesto, el bautismo del Espíritu Santo viene a traernos fuego. Qué pena sería que el Espíritu Santo viene a traernos hielo, no, a traernos fuego. Y a cambiarnos. Y a cambiarnos. Así que fijaros, hermanos, y ya terminamos, fijaros que nos dice que lo que dice Isaías 700 años antes, refiriéndose a Jesús, Jesús lo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, que aquello fue, eso es una herejía, así le fue, o sea, después que quisieron, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, es decir, buenas noticias, el Evangelio, literalmente el Evangelio, dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y después de todo esto, que está hablando de él, enrollando el libro, lo dio al ministro, la responsable de allí, y se sentó. Y dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Vamos, para no estar fijos. Allí está diciendo Pero también muchos dirían, se sabía que era especial. Sí. Muchos lo dirían también, Sí. por su ejemplo. Cuando digo, hoy esto está cumplido. Hoy se ha cumplido esta escritura de vosotros. Sí, pero que mucho también lo esperaría, porque nada más que de la forma de vivir, de comportarse en su tiempo, muchos también esperaría. Seguramente él tendría un buen testimonio de su niñez y de su juventud. También lo criticaban, decían, De hecho, se maravillaban. Un carpintero. Lo que pasa es que después empezaron y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Intentaron matarle, porque lo que estaba diciendo es soy Dios. Claro. Y los que estaban llevando allí el negocio. Soy Dios. Y entonces, claro, tú dices, yo soy Dios. Entonces, esta escritura se ha cumplido, soy yo. Y se lió la que se dice. Así que fijaros, hermanos, que hoy en Lucas hemos visto dos cosas abiertas. Una es, el cielo se abrió en el bautismo de Jesús.
y nos habla también de la importancia de orar y que cuando oramos el cielo se abre y pueden pasar cosas milagrosas, extraordinarias. Y después hemos visto en Lucas cómo Jesús abrió la Biblia, abrió Isaías. Y la importancia, hermanos, de que nosotros hagamos esto. Nosotros no tenemos un rollo, no tenemos un papiro, nosotros tenemos la Biblia, tenemos 66 libros aquí y debemos y tenemos que abrir la Biblia y leer la Biblia y respetar la Biblia, sobre todo cuando estamos en la iglesia y se lee, o cuando nuestro padre o un hermano lee la Biblia, tenemos que respetar la lectura como Jesús lo hacía, y cuando al leer la palabra se levantó a leer la palabra por respeto a la palabra. Amén. Amén. Pues